importancia del hacer para conocer y expresar el ser ha sido reconocida a lo largo de la historia. Modelos educativos en todos los tiempos han dado un lugar especial a la incorporación de actividades prácticas y a los proyectos como base para el aprendizaje y la educación integral, tal como lo hicieron las misiones culturales y el plan educativo de 11 años en el México de mediados del siglo pasado, los grandes pedagogos de la Escuela Nueva y Jean Piaget en su corriente constructivista. Aprender, se sostenía, es un proceso en el que el sujeto interacciona conscientemente con el objeto, iniciando por la experiencia física para pasar a la lógico-matemática o conceptual y a la aplicación y transferencia de los conocimientos, de manera que tanto el sujeto como el objeto y su ambiente se transforman simultáneamente. El movimiento maker enriquece esa historia y crea la propia, al enfocarse en la producción personal de los objetos físicos, artefactos, obras de arte y todo aquello que es requerido en la vida cotidiana, y en ese proceso se innova disruptivamente la manera como se produce, cómo se interrelacionan y aprenden las personas y cómo se distribuyen los objetos producidos. De acuerdo con el grupo de hacedores, se puede pensar en los makers como la generación web creando cosas físicas en lugar de solo píxeles en pantallas. Señalan que lo que distingue a los makers contemporáneos de los inventores y de las actividades prácticas de otras épocas es el increíble poder que les brindan las tecnologías modernas y una economía globalizada, tanto para conectarse y aprender, como para contar con un medio de producción y distribución. Pidamos a Antonio Quirarte, quien lidera el movimiento maker en México, y a uno de sus mejores representantes, Gustavo Merkel, que nos resuman en qué consiste la tendencia maker, qué hacen los hacedores, en qué consiste una dinámica maker, y que nos mencionen algunos ejemplos de proyectos y espacios maker. Antonio, adelante. Bueno, la tendencia o el movimiento maker, pues realmente es el congregar a todas aquellas personas que están deseosas de regresar a los orígenes como seres humanos que tenemos, de hacer cosas con nuestras propias manos. En este hacer también, pues los makers están transformando pues al mundo que nos rodea. Ellos buscan siempre una solución a problemas locales principalmente. No se ven interrumpidos por falta de recursos o de conocimientos, porque también buscan la forma o las maneras de encontrarlos. Internet está siendo un factor muy importante en el crecimiento de este movimiento, porque ahí es donde los makers o hacedores pueden encontrar la información y los ejemplos para desarrollar esos proyectos que son los que están necesitando. Pues por naturaleza el ser humano es hacedor. Realmente desde nuestros orígenes siempre hemos hecho cosas con las manos. A recientes fechas, gracias a la industrialización y a los grandes comercios, pues esas habilidades las estamos empezando a perder, porque es más fácil ir a la tienda y comprar nuestras cosas. Hay un resurgimiento del regresar a hacer las cosas con nuestras propias manos, gracias a que nuevas tecnologías nos facilitan el realizar cosas sorprendentes de formas relativamente sencillas y también a costos muy accesibles. El origen de esto, o de este movimiento maker, podríamos llevarlo al 2005, cuando la revista Make surge y empieza el editor a darle este nombre del movimiento maker. La revista Make es como aquellas revistas que existían en los 60s, 70s, que era la Popular Mechanics, donde se explicaba cómo hacer proyectos en casa o de bricolaje. A diferencia ahora es que gracias a internet pues los makers comparten, y eso es lo que hace una gran diferencia entre los hacedores de antes y los de ahora, que ahora los hacedores tendemos más a compartir lo que hacemos y somos muy receptivos a recibir mejoras o recomendaciones que otras personas nos hacen. Pues los hacedores hacen cosas, objetos o artefactos, objetos que pueden no funcionar o que sí puedan funcionar como un artefacto. No están limitados por el nivel de tecnología. Al hablar de hacedores o makers no estamos hablando de solo robótica o tecnología avanzada, estamos hablando desde maderas, tornillos y clavos e hilos,
hasta sí podemos hablar de un nanosatélite que podamos diseñar y construir para enviarlo al espacio, ¿por qué no? Los hacedores hacen, así de sencillo es. Pero en ese hacer están transformando la educación, la industria, están inspirando a más personas a que puedan crear objetos con sus propias manos funcionales, pero sobre todo a encontrar soluciones a problemáticas locales. Eso es lo que más promovemos. Y en el proceso se aprende muchísimo, muchísimo. Cuando alguien hace algo con las manos, realmente todos sus sentidos están en eso. Las satisfacciones que se obtienen al crearlo son grandes y todavía más grandes cuando podemos regalar eso que hemos hecho. Gustavo, por favor, es tu turno. Los hacedores, pues bueno, los hacedores son aquellas personas que se aficionan por aprender y por crear objetos, crear cosas y que no necesariamente son expertos en el tema. Es gente que le apasiona y busca información para generar cosas. Ahora, en concreto, hacedores.com, pues nos dedicamos justamente a darle difusión a todas estas personas que les encanta hacer. Los espacios makers son una excusa o una herramienta para poder acompañar el aprendizaje. Yo lo comparo mucho con las plantas. Tú, si pones una planta tropical en el desierto, pues no va a crecer. ¿Por qué? Porque no tiene las condiciones, no tiene la temperatura, el agua, etc. El Makerspace justamente lo que busca es generar condiciones propicias para la innovación y para la experimentación, para el desarrollo de ideas y de desarrollo de objetos que acompañen el aprendizaje. Por eso es vital tener esas herramientas en la escuela. Pues bueno, hay muchos makerspaces alrededor del mundo. En las escuelas en concreto estamos abrimos ya hace 2 meses el primer makerspace en Latinoamérica. Es un espacio increíble de 150 metros cuadrados con área de impresión 3D, cortado láser, área de maquilado convencional, y ahí los chicos pueden ir a hacer materias escolares, pero con dinámicas maker, dinámicas interdisciplinarias en las cuales a través del hacer algo puedo aprender varias materias. Estamos ahorita también trabajando en otras 2 escuelas que todavía no anuncian los espacios. Cada una de estas escuelas le agrega su sabor y su sazón, pero todas tienen principalmente las mismas áreas de trabajo, ¿no? Y la misma filosofía. Pues normalmente los makerspaces en la escuela tienen alrededor de 5 áreas. Tienen un área de electrónica que tiene cautines, tiene multímetros, todo lo que requieres para hacer electrónica, Arduino, todo eso. Necesitamos un área de metalmecánica y carpintería, que es el clásico taller. Tiene sierras, tiene serruchos, tiene martillos, todo eso. También necesitamos un área de fabricación digital, que es de lo más novedoso y también lo más caro, donde incluimos impresión 3D, impresoras 3D, cortadoras CNC, cortadoras láser y todo aquello que yo no requiera de hacerlo manual, sino que a través de un programa CAD de diseño por computadora pueda fabricar el objeto. Requerimos también de zonas para inspiración, les llamamos. Muchos de los proyectos que los chicos hacen deben de quedarse en el Makerspace para inspirar a otros chicos. A eso le llamamos como la zona de arqueología maker. Y también una zona como para pensar, una zona más de descanso. El taller normalmente es muy extenuante físicamente, hay bancos altos, etc. Estos espacios de descanso nos ayudan a relajarnos y poder pensar más en nuestros proyectos. Una dinámica maker es aquella dinámica interdisciplinaria en la cual yo tengo como finalidad la fabricación de un objeto. Ahora es la finalidad, pero no es el fin absoluto. Al final vamos a acabar con un objeto, pero más importante es el proceso de fabricación. Entonces, por ejemplo, yo puedo con un profesor de inglés y un profesor de biología generar una dinámica en la cual los contenidos de aprendizaje de cada materia se vean plasmados en una dinámica. Hay un ejemplo por ejemplo, se me ocurre unos drones que se hacen con globos de helio y cámaras normales. Ese experimento nos ayuda en física para hablar acerca de densidades, densidad del aire contra densidad de helio, el tema de la expansión, el tema de presiones atmosféricas. Y por parte de, por ejemplo, geografía, puedo hacer fotos aéreas de orografías, de geografías locales, utilizando un proyecto que me vale unos, no lo sé,
poco dinero, ¿no? Lo que cuesten los globos de helio. Entonces, eso es un ejemplo de cómo una dinámica maker puede ayudar a los alumnos a generar un objeto que nos ayuda a aprender. Pidamos a Antonio Quirarte y a Gustavo Merkel que nos envíen un mensaje a los docentes. Sin duda el movimiento maker está haciendo una revolución educativa muy grande y el principal elemento en esta revolución son los profesores. Son los primeros que deben de empezar a introducir estas nuevas formas de enseñanza. Y no es que deban, pero yo les recomendaría que lo probaran al principio. Y verán que por sí solo es una forma de enseñanza y de aprendizaje que facilita mucho el que los alumnos pues aprendan los objetivos académicos que se tengan. Por experiencia, ustedes lo saben, ahora las nuevas generaciones vienen mucho más activas, tanto mentalmente como sensorialmente. Difícilmente se puede ya atraer o retener su atención para ciertos temas, pero cuando los ponemos a hacer cosas, nos damos cuenta lo fácil que es empezar a poderles inducir y a enseñar, y sobre todo también a los profesores que se dejen enseñar por los propios alumnos. La verdad es que es fabuloso cómo ahora los mismos alumnos que están más inmersos en otras comunidades y más informados a veces, resultan también ser una fuente de conocimiento para todos nosotros. Pues yo más bien yo los invito a que conozcan este movimiento maker. Yo antes de conocer el movimiento maker también había dado clases, y el haberme valido de las herramientas makers me hizo amar todavía más este trabajo, porque mis alumnos ven en mí que hay pasión y ellos reaccionan de esta manera. Entonces, más que convencerlos diciéndoles algo, intenten una dinámica maker y van a ver que va a funcionar perfecto y les va a encantar. Así que pues adelante. Muchas gracias a Antonio Quirarte y a Gustavo Merkel por sus aportaciones a este programa y sobre todo por contagiarnos con su visión que nos lleva a cambiar el mundo. Confiamos en que los hacedores lo lograrán educativamente. Sinteticemos lo que los makers consideran como los pilares de su movimiento. La aparición de las herramientas digitales para el diseño y fabricación, los medios digitales colaborativos que pueden producirse y distribuirse en línea, aprovechando las prácticas del open source. El surgimiento de la fábrica para alquiler que permite la comercialización de productos en Internet. El movimiento maker, además de todos los materiales que se encuentran alrededor, hacen uso a bajo costo de la impresión 3D, los wearables, el Internet de las cosas, los materiales inteligentes, la biología sintética, los nuevos lenguajes de programación y otras tecnologías para una difusión a gran escala con impacto educativo y social. Los makers hacen el llamado a imaginar una larga cola de cosas, productos físicos creados con la innovación del modelo digital de la web. Ese, enfatizan, es el movimiento maker. Sigámosle muy de cerca, porque ese movimiento transformará disruptivamente no solo la manera como producimos, sino también de educar. Será muy importante el análisis tanto de la filosofía del movimiento maker como de su impacto social, que ya se está viviendo en algunos campos, como en el de la producción de objetos con base en el diseño e impresión en 3D y 4D. Conviene revisar distintos proyectos que se están generando, como los Makers en México, y que aportan modelos, objetos, metodologías y procedimientos a la gran comunidad maker. Entre ellos se está avanzando en arte, ciencia, drones, electrónica como los proyectos de Raspberry, Arduino y robótica, hogar, impresión 3D, Internet de las cosas, máquinas y herramientas, wearables, crowdfunding. En lo que se refiere a educación, los makers están teniendo un gran impacto al integrarse los makerspace en los laboratorios de docencia o en general en los laboratorios educativos. Su participación en la formación docente está cobrando impacto al compartir la filosofía maker, proponer estrategias didácticas innovadoras, asesorar en la creación de laboratorios y el makerspace, así como en la producción de objetos. Su participación en eventos profesionales en los que participan profesoras y profesores está teniendo un fuerte impacto.
En un makerspace se trabaja con material de reuso y herramientas cotidianas, como martillos, pinzas, sierras, taladros, cautines, cables, ligas, madera, así como con herramientas de fabricación digital, tarjetas con circuitos integrados, impresoras 3D, cortadoras láser, ruteadores. Hay herramientas para el diseño y el manejo computacional e informático, y lo necesario para la creación de drones, robots y de aquellos objetos de uso cotidiano, pero con funciones extraordinarias. En caso de que algo haga falta para que el proyecto se complete, se consigue inmediatamente. Como vemos, todo recurso que pueda ser útil en la fabricación de objetos, artefactos, artesanías, obras artísticas y más, se convierte en una tecnología que se combina con la digital. Para conocer sobre el movimiento Maker, se sugieren las siguientes fuentes. Observa el video de TED Somos Hacedores, en el que Dale Dougherty presenta los fundamentos de este movimiento. Revisa el sitio de Hacedores, Comunidad Maker, en donde se encuentra todo lo que los makers hacen en México en diferentes campos de aplicación y los eventos en los que participan. Un sitio muy completo para conocer proyectos y quienes lo realizan. Conoce qué es y qué hay en un makerspace, ya que es muy recomendable apoyar su creación dentro del laboratorio de docencia, en la institución en la que laboras y, por qué no, en el hogar. Revisa el canal de hacedores.com, en el que se encuentran videos que orientan acerca de las creaciones Maker. Conoce proyectos que está realizando la comunidad Maker en la sesión Mostremos al mundo lo que tú haces. No dejes de revisar literatura, videos y participar en eventos en los que se presentan los drones, potentes robots caseros o lo que es posible hacer con la tarjeta Arduino. Es emotivo visitar escuelas de educación básica, media superior y superior que ya imprimen en 3D. Y se recomienda seguir la discusión en el Singularity Hub sobre más allá del movimiento Maker. Cómo los hacedores son el futuro de la educación. Adentrarse en este movimiento tiene el propósito que proponen los makers de impulsar el hacer, porque hacer hace que el cerebro duela, tus dedos piquen y tu habitación esté sucia, cosas que no se pueden comprar. Además de comprender que el mundo es lo que somos y hacemos, y en el hacer se dan procesos de investigación y creatividad transdisciplinar que favorecen la autoestima y conllevan aprendizajes significativos importantes. Cuando los estudiantes y docentes se expresen con entusiasmo y pasión, haciendo objetos, artefactos y aquello que sea útil para el bienestar personal, social y ambiental, estaremos contribuyendo al desarrollo del ser integral que cambiará el mundo.